¡Wow! ¡Qué padre introducción! ¿No les parece? Bueno, pues a mí me encanta este tema de héroes de la fe. Y el día de hoy pues estaremos aprendiendo de otro héroe. ¿Se acuerdan quién fue nuestro héroe de la semana pasada? Empieza con A. Abel, muy bien. Pues el día de hoy estaremos aprendiendo de otra persona que agradó a Dios por ser un héroe de la fe y que igual su nombre se encuentra en Hebreos 11. Pero para empezar a ver todo esto, déjenme contarles algo. La maestra Abby, la maestra Iraís y yo pues tenemos una sorpresa para ustedes. Queremos proponerles que junto con nosotras procuremos memorizar todo el capítulo de Hebreos 11. Estaremos aprendiendo poco a poco pues cada una de las personas que vienen en este capítulo de la Biblia. Pero queremos ver y sabemos que ustedes son muy capaces de aprenderse todo el capítulo. Y pues también tenemos una sorpresa para los niños que se aprendan todo este capítulo de Hebreos 11. Y es que queremos hacerles una playera con el logo de Héroes de la Fe. Una playera que estaremos mostrándoles más adelante, que queremos darles como recompensa para todos aquellos que se hayan aprendido el capítulo completo. Recuerden que la semana pasada leímos del 1 al 4. Bueno, hoy estaremos memorizando el versículo número 5. Pero algo sucedió cuando lo imprimía. Yo aquí lo tengo. No sé si lo van a alcanzar a ver. Ahí está. ¿Sí lo ven? Bueno, pues yo lo estaba leyendo, pero no le encuentro mucho sentido. Miren, dice así: por la fe, Seón fue puesto tras para no ver Meture, y no fue Dalolá, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese puesto tresto, tuvo Minotoiset de haber hogaradad a Dios. ¿Estará en otro idioma? Ahí va otra vez, léanlo conmigo, se los voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes también lo vean. Y dice así: por la fe, Seón fue puesto tras para no ver Meture, y no fue Dalolá, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese Pusatresto, tuvo Minotoiset de haber hogaradad a Dios. Está raro. Tal vez sí esté en otro idioma. Tal vez ustedes me puedan ayudar a ordenarlo o a encontrarle sentido, ¿verdad? No se vale ver su Biblia, pero les doy 2 minutos. Ponle pausa y les doy 2 minutos para que intenten componer las palabras. Pueden pedir ayuda a sus papás o a quien esté con ustedes, pero no se vale ver la Biblia todavía, ¿de acuerdo? 2 minutos. Muy bien, chicos, si ya pudieron ordenar las palabras que están mal, pues se habrán dado cuenta que no estaban en otro idioma, solamente estaban un poco revueltas esas letras traviesas. Bueno, vamos a ir ahora sí a nuestra Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5 y vamos a leer juntos lo que dice nuestro versículo, ¿vale? Bueno, dice así: por la fe Enoc fue traspuesto. No era puesto tras, era traspuesto para no ver muerte. No era Merute. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Está fácil, ¿no? Vamos a decirlo otra vez más leyendo nuestra Biblia y después vamos a intentar decirlo sin leerla. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5.
Si ya estuvimos leyéndolo, ahora vamos a intentar decirlo de memoria, ¿de acuerdo? Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces ya vimos quién es nuestro personaje del día de hoy. Se llama Enoc. Y más adelante la maestra Abby nos estará hablando acerca de pues este personaje y qué fue lo que hizo. Pero aquí nos está diciendo ya unas pequeñas pistas. Dice, fue traspuesto para no ver muerte. Qué interesantes palabras. Fue traspuesto. Y más adelante dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Otra vez se vuelve a repetir esa palabra, traspuso. Y antes que fuese traspuesto, otra vez esa palabra. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a ver qué significa la palabra traspuesto. La palabra traspuesto significa desaparecer detrás de. Es decir, cuando este versículo nos dice que no fue traspuesto, es decir, fue desaparecido. Es como, aquí estaba Enoc y ahora ya no está. Se lo llevó Dios. Por eso dice que Dios lo desapareció para que no viera muerte. Es decir, él no murió, sino que simplemente Dios se lo llevó. Y dice, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Interesante, ¿verdad? Que Dios haya hecho algo así con una persona. Alguna vez escuché decir a alguien que decía que no caminaba tanto con Dios, caminaba horas y horas y horas con él platicando, que en esta ocasión se encontraba más cerca de la casa de Dios que de la de Enoc. Entonces Dios le dijo, pues estamos más cerca de mi casa, vámonos para allá. Es decir, Dios se lo llevó porque estaba tan cerca de él que quería llevarlo a conocer su casa. Se lo llevó y él no tuvo que morir, solamente pues apareció en la casa de Dios. Es muy bonito, pero vamos a volver a repetirlo una última vez y espero que ya te lo hayas memorizado, ¿vale? Dice así, Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, antes de que Dios se lo llevara, él dio buen testimonio delante de las demás personas. Todos sabían que él se llevaba bien con Dios. Eso es muy bonito de imitar, algo que podemos hacer tú y yo. Pero sin más, vamos a pasar ahora a la clase con la maestra Abby. Hola chicos, el día de hoy vamos a seguir con nuestra serie Héroes de la Fe. Y bueno, como ya les dijo la maestra Dianita, tenemos un reto y es memorizar Hebreos 11. Este día vamos a memorizar o tratar de memorizar Hebreos 11 del 1 al 5, ¿vale? Y bueno, para comenzar, les voy a pedir que cierren sus ojos e inclinen su cabeza para hacer una oración. Señor, te pedimos en este día que tú bendigas la clase, que permitas que sea pues de bendición, que pongas en nosotros un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y que también podamos entender todo lo que tú nos quieres decir a través de ella. Te pedimos que la podamos poner en práctica también en la semana y que tú estés con nosotros, mi Dios, por el resto de los días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ya vimos nuestro primer personaje, que era Abel. Y hoy vamos a ver otro personaje, pero primero quiero compartirles una historia pequeñita de una mujer que se llama Georgia Webb, mejor conocida como Luisa Webb. Ella escribió un libro que se llama Más de una docena, y en su libro ella nos explica cómo es la obra misionera o cómo ella comenzó la obra misionera en este país. Y dice, les voy a leer un poquito de la introducción. Cuando yo tenía unos 12 o 13 años, pensaba casarme a los 20 y tener 12 hijos. Ahora que he cumplido más de 70, es obvio que nunca alcanzaré las metas de mi juventud de la manera que soñaba.
He sido una misionera soltera desde hace más de 50 años y nunca he dado a luz a un hijo, y mucho menos a 12. Pero en un sentido, mi segundo deseo ha sido cumplido vez tras vez. He tenido el privilegio desde hace más de medio siglo de llevar el maravilloso Evangelio de Cristo a incontables mujeres y niños, y a veces a hombres también. Les he contado las buenas nuevas de que aún estando muertos en sus pecados, Cristo murió por ellos. No, yo no tengo 12 hijos, tengo más de una docena. Esta es la historia de cómo Dios ha convertido mi sueño en realidad. Aunque no era de la manera que ella esperaba, Luisa pudo ver que Dios es bueno y cumple sus promesas, a pesar de que no era lo que ella esperaba o lo que ella anhelaba. Y bueno, también nos cuenta un poquito de cómo ha sido su historia, los cambios, la cultura. Por ejemplo, ella dice que se le dificultó mucho hablar con las personas, porque pues ella hablaba inglés y aquí se habla español, y pues era un poquito complicado. Las costumbres, había costumbres que ella no estaba familiarizada y las tuvo que ir aprendiendo. Había lugares que ella no podía visitar, sin embargo también se fue acoplando a esas culturas. Y después nos dice al final de su libro, después de que ella nos relata todo lo que ha pasado, dice: doy gracias a Dios por la forma en la que Él me ha guiado a través de los años, por los valles y sobre las montañas, por profundo dolor y gran gozo, por tiempos de su clara dirección y por tiempos de perplejidad, por necesidades económicas y por abundancia, por las profundidades de la depresión y las alturas de la vida. Las circunstancias han cambiado de año en año y aún de día en día, pero una cosa nunca ha cambiado. Mi Señor, que me envió con las palabras ve, y yo estoy contigo todos los días, nunca me ha dejado ni me ha abandonado. Muchas veces yo le he perdido de vista a Él, pero Él siempre ha estado a mi lado, trabajando en mí y a través de mí para lograr su propósito. No sé cuánto tiempo más viviré en la carne. El Señor puede venir en cualquier momento y llevarme para estar con Él, o puede en cualquier momento trasladarme a través de la muerte física a una ciudad celestial donde tenga mi ciudadanía. Pero mientras me deje aquí sobre la tierra, le pido que aunque esté en la vejez y canas, jamás deje de servirle, ganando a los perdidos y discipulándoles y entrenándoles para su servicio. Y bueno, me gusta mucho este libro porque me hace entender que Luisa caminó con Dios ha caminado con Dios durante mucho tiempo, no solamente durante su juventud, sino ella aceptó a Jesús a sus 19 años y a sus 21 años Luisa decidió servir a Dios de tiempo completo en un país donde no conocía nada, no conocía la cultura, no conocía lo que había, ella no conocía nada, sin embargo ella tuvo la fe y la confianza de venir acá y predicar el Evangelio. Ella es conocida también porque ha enseñado español a extranjeros para que puedan venir aquí y les ha incursionado, es decir, los ha adentrado a la cultura mexicana para que ellos puedan acoplarse más y ser mejores misioneros y servir a Dios de una mejor manera. Qué bonito es que alguien, a pesar de que sus sueños no fueron cumplidos como ella deseaba, Dios la utilizó poco a poco. Y durante estas semanas vamos a estar aprendiendo la vida de algunos misioneros. Es importante que nosotros entendamos que en la Biblia nos menciona que hubo hombres de fe, pero en la actualidad también hay hombres de fe, como hombres y mujeres de fe, como Luisa Webb, que hasta escribió un libro y nos puede ayudar a entender cómo Dios puede caminar con nosotros, aunque las circunstancias que nos rodean pueden ser un poco difíciles, tal como caminó nuestro personaje del día de hoy, que es Enoc. Bueno, chicos, ha llegado la hora de los cantos. Vamos a cantar. Ya despiértense, actívense y vamos a ponernos de pie para empezar a cantar. Toca, toca la puerta, dime quién será. Algún superhéroe va a traer Spider-Man. No es un superhéroe, es alguien de verdad que puede guiar tu vida si tú lo dejas entrar. Cristo
¿verdad? La verdad es que a mí me encantó porque no hay ningún superhéroe que le pueda ganar a Jesucristo, porque Jesucristo nos da vida eterna. Y como ustedes ya vieron, vamos a ver un personaje que se llama Enoc. La Biblia menciona a Enoc muy pocas veces. En Génesis capítulo 5 es la primera vez que se menciona el nombre de Enoc en la descendencia de Adán. Y bueno, les voy a pedir que lo leamos. Busquemos Génesis 5, ¿ya lo tienen? Y le voy a dar lectura. Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y después dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, pero la primera vez que se menciona Enoc en la Biblia es en Génesis 5, después de que tiene a su hijo llamado Matusalén, y después de eso tuvo más hijos e hijas. Y dice que caminó Enoc con Dios. ¿Te imaginas? En este tiempo se llama el tiempo de los patriarcas, es decir, no existían reyes, tampoco existían gobernadores, tampoco habían personas que dijeran: está bien lo que haces, o voy a dictar una ley y tú la vas a cumplir, como en los tiempos de Daniel, ¿lo recuerdan? No, en estos tiempos la gente se guiaba por lo que pensaba o por lo que sentía o por las leyes que existían en cada una de las tribus o en cada uno de los lugares que vivían, pero no había reyes ni gobernadores ni nada, es decir, ellos vivían como querían. Y bueno, Enoc tenía en su corazón tal vez la carga de que en ese tiempo la gente era mala, la gente empezó a desobedecer cada vez más a Dios, tanto que la maldad se iba acumulando como en una olla que caen gotitas, 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 y de tantas gotitas llega un momento que se llena y se desparrama. Así era la maldad en esos días, y tal vez Enoc estaba muy preocupado por eso. ¿Cómo era posible que la gente no reconociera que Dios existía? ¿O cómo era posible que la gente no escuchara acerca de Dios, acerca de la creación? Dios había hecho los pájaros, el cielo, el mar, la tierra, todo lo que había, pero la gente parecía que se había olvidado de eso, y tal vez la maldad de ese entonces seguía creciendo. Lo vimos la semana pasada con Caín y Abel, ¿verdad? La maldad era mucha también ahí. Enoc tal vez se sentía triste, no encontraba con quién platicar, y cierto día él tal vez, imaginemos, estaba tan preocupado, no tenía con quién platicar, sus amigos tal vez se burlaban de él por lo que él creía acerca de Dios, y bueno, la mejor manera o la mejor persona que él había encontrado para platicar era Dios. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios durante 300 años. Imagínate, tal vez primero empezó con una plática cuando estaba en el campo y empezó a hablar y hablar y hablar, y de repente se dio cuenta que hablar con Dios le daba paz, le daba tranquilidad, le daba gozo, le daba más conocimiento, le traía cierta comodidad también a su vida. Era un amigo confiable. Enoc había aprendido a vivir con un Dios invisible que no podía ver, con la presencia de Dios invisible. No podía verlo, pero podía sentirlo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? O piensa en una persona con la que todo el tiempo te gusta estar. ¿Por qué te gusta estar con esa persona? Porque es divertida, porque es buena, porque te aporta cosas buenas a tu vida, porque es de bendición. O te gusta estar con una persona que todo el tiempo se está quejando, o que todo el tiempo está en el celular, por ejemplo, así jugando, o que todo el tiempo está ignorándote. Claro que no, ¿verdad? A nosotros nos gusta estar con las personas que nos ayudan a crecer, que nos escuchan, que nos ponen atención. Y lo mismo le pasaba a Enoc. Enoc había encontrado en Dios cierta paz y cierta fe.
Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella, pues muchos antiguos dieron testimonio, como lo vemos con Enoc. Y bueno, Enoc había encontrado la paz y la tranquilidad, pero sobre todo había encontrado una amistad sincera. ¿Con quién? Con Dios. Enoc había aprendido a caminar con Dios. ¿Cuántos años llevas con tu mejor amigo? Yo, por ejemplo, tengo una amiga y llevo con mi amiga más de 15 años de conocerla y de platicar con ella, y cada vez que la veo platicamos mucho y podemos tal vez no dormir o no hacer algunas cosas, pero platicamos mucho y le platico de mi vida y de cómo me he sentido y de lo triste o lo alegre que soy. Y bueno, Enoc había encontrado eso en una persona, en Dios, y él había aprendido a caminar con Dios a lo largo del tiempo. Tal vez la amistad de Enoc, la Biblia no nos dice cómo caminó Enoc con Dios, no nos dice, un día en el campo Enoc comenzó a hablar con Dios y ahí se hizo su amigo, su mejor amigo. No, dice que, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó. Imagínate, iba caminando con Dios tanto tiempo. No fue una amistad que se construyó de un día a otro, fue una amistad que fue creciendo. Enoc le contaba sus penas a Dios y Dios lo escuchaba. Enoc le contaba sus alegrías y Dios se alegraba con él. Enoc le contaba todo lo que pasaba, tal vez le contaba todo lo triste que iba a ser, o lo triste que era que las personas no creyeran en Dios. Enoc había hecho a Dios su mejor amigo, y tanto que la Biblia dice que Enoc caminaba con Dios. Imagínate, ¿con quién te gusta caminar? Ya lo dijimos, ¿no? Con personas amables, apacibles, que nos ayuden a crecer. Bueno, Enoc encontró en Dios eso. Encontró en Dios a un Dios invisible, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que lo ayudaba no solamente a desahogarse, a contarle todas sus penas, sino un Dios que podía entenderlo en todos los sentidos. Dios aún conocía cómo se sentía Enoc antes de que Enoc se lo dijera. Dios sabía cómo le había pasado las cosas a Enoc antes de que Enoc se lo contara. Sin embargo, Dios escuchaba a Enoc atentamente, y tal vez eso hizo que Enoc se sintiera tan cómodo con Dios que no dejaba día con día de platicar con él. ¿Te imaginas una relación así? Cuando te sientes triste, en la primera persona que piensas para contárselo es tu mejor amigo, o tu mamá, o tu papá, o alguien con el que te sientas cómodo. Pues lo mismo le pasaba a Enoc. Cuando le pasaba algo bueno, la primera persona a la que quería contárselo era Dios. Y cuando le pasaba algo malo, ¿a quién crees que Enoc, o en quién crees que Enoc pensaba? Claro, pensaba en Dios todo el momento, todos los momentos de su vida. Durante 365 años, Enoc caminó con Dios. Enoc sabía que Dios era un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios amable, un Dios lleno de misericordia, un Dios bondadoso, un Dios que perdonaba, un Dios dador que proveía todo, un Dios espectacular. Todo eso lo conocía Enoc. Imagínate qué dicha de ser el mejor amigo de Dios y de caminar tantos años con él. Dice también Hebreos 11, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la palabra traspuesto significa cambiar de un lugar a otro una cosa o persona. De un lugar donde lo veías, estaba Enoc, y ahora ya no está. ¿Sabes lo que pasó con él? Dios se lo llevó. Dios no permitió que Enoc viera muerte, que Enoc muriera por una enfermedad, o que Enoc se sintiera mal y muriera, o que Enoc muriera de vejez, que muriera ya viejito, tal vez acostado o dormido. No, Dios no permitió que Enoc viera muerte, y dice la Biblia que solamente lo traspuso. De un lugar se lo llevó, de la tierra se lo llevó al cielo. Y como nos decía Dianita,
Se dice que tal vez Enoc iba caminando, iba tan a gusto con Dios que ya era muy de noche, iba tan cómodo platicando con Dios que no se dio cuenta que se había alejado tanto de su ciudad, tanto que ya hasta estaba alcanzando las estrellas, tanto que ya hasta estaba alcanzando el cielo. Y tal vez Dios le dijo: Enoc, ya es muy noche, ¿qué tal si en vez de regresar a tu casa, te invito a mi casa? Imagínate que Dios te pudiera decir eso. En vez de que regreses a tu casa, te invito a la mía, pero ya párate, que te quedes para siempre. Imagínate la emoción que sintió Enoc. Tal vez Dios le había platicado que estaba preparando un lugar bonito, un lugar con calles de oro, un lugar en donde no iba a sufrir, un lugar en donde iba a vivir para siempre. Imagínate la emoción que sintió Enoc cuando Dios lo invitó a vivir para siempre con él, sin conocer la muerte. Bueno, tal vez hoy tú dices: yo no creo que yo pueda ir al cielo sin morir. Pero déjame decirte algo, Cristo prometió que regresará, y la Biblia dice que regresará por los suyos, y los que estén en la tierra serán arrebatados juntamente con él en las nubes. Es decir, que pasará lo mismo que pasó con Enoc. Dios arrebatará a las personas. La segunda venida de Cristo es cuando Dios va a arrebatar a las personas, y las personas se van a ir inmediatamente con él al cielo. Dice la Biblia que va a ser arrebatado y se irán con Dios sin conocer muerte. Y habremos tal vez otras personas, o habrá otras personas que tal vez tengamos que conocer la muerte y tengamos que morir para ir al cielo. Pero para que tú puedas ir al cielo, recuerda, tú necesitas conocer a Jesús como tu Salvador personal. Tú necesitas decirle a Dios: Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que he hecho cosas malas, te pido que tú me perdones, quiero ir contigo al cielo, te invito a entrar en mi corazón, reconozco mis pecados y te pido que tú entres en mi corazón. Sé que tú moriste en la cruz por mis pecados y sé que por esa muerte yo puedo ir al cielo. Cuando tú hagas y cuando tú reconozcas a Jesús como tu Salvador, tú tienes una entrada segura al cielo. Imagínate qué hermoso. Mientras Enoc iba caminando con Dios, Dios le dijo: Enoc, ya no regreses a casa, mejor vamos a mi casa. Espero que tú también puedas tomar la decisión de ir con Dios a su casa, no quedarte, sino de decir: Dios, yo también quiero ir contigo a tu casa, y pasar ahí el tiempo. Tal vez después de que Enoc no regresó a su casa, su familia se preocupó, pero sabían que Enoc había caminado con Dios, y la paz y la tranquilidad que les dio es que Enoc estaba en un lugar seguro, en un lugar que Dios había preparado especialmente para él, para ti y para todos aquellos que han reconocido que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Si tú no sabes cómo hacerlo, por favor, pide a alguien a quien te invitó a esta clase, o pide a alguna persona de las maestras que se comuniquen contigo y que te ayuden a entender cómo es que tú puedes ir al cielo. Qué bonito es que Dios se refiere así de ti, ¿verdad? Y para poder conocer a Dios de una mejor manera, recuerda que lo debemos de hacer a través de la Biblia y a través de la oración. Por favor, te pedimos que tú puedas memorizar. Sabemos que eres muy capaz de memorizar este capítulo, no solamente por el premio, sino porque también es importante que tú conozcas estos héroes de la fe, y héroes que Dios quiere que tú sepas que existieron, poco a poco. Y durante estas semanas vamos a estar aprendiendo la vida de algunos misioneros. Es importante que nosotros entendamos que en la Biblia nos menciona que hubo hombres de fe, pero en la actualidad también hay hombres de fe, como hombres y mujeres de fe, como Luisa Webb, que hasta escribió un libro y nos puede ayudar a entender cómo Dios puede caminar con nosotros, aunque las circunstancias que nos rodean pueden ser un poco difíciles, tal como caminó nuestro personaje del día de hoy, que es Enoc. Y bueno, esta es nuestra historia misionaria. Espero te haya gustado y pongas mucha atención a cada una de las clases que te vamos a compartir durante estas semanas, que se llaman Héroes de la Fe, y puedas memorizar Hebreos 11, porque te tenemos unas sorpresas preparadas. Hay un regalo para quien se memorice
todo el capítulo, ¿vale? Esperamos verte pronto, te queremos mucho. Bye.